Soberano Dios, altísimo y tremendo, soberano Dios, que era y siempre será. Buenos días, amados hermanos. Les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor. Es un privilegio en el día de hoy poder alabar a nuestro Dios, cantarle salmos, entonarle alabanzas a Él. En esta mañana vamos a decirle que Él es santo, que no hay otro como Él, que con su voz hace temblar los montes y nosotros le alabamos. Brilla más que
Amén. Adoremos al Santo Dios. Digno es el Señor, digno de la gloria y el honor. Nosotros somos muy privilegiados de tener a un Dios tan poderoso, a un Dios tan santo. Y hermanos, en esta mañana vamos a también decirle que no existe canción, no existen palabras para poder describir, expresar la belleza, la hermosura de nuestro Dios. Él es incomparable. Por eso nosotros le amamos, le adoramos, porque Él es sin igual. Él es el tesoro que nuestras almas anhelaron y encontraron. Solo nuestro Señor. Vamos a decirle incomparable. Cristo, no existe canción que honre el valor de tu gloria. Lo que podamos decir no alcanza a expresar tu belleza. Eres incomparable. Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable. Cristo, te amamos, te adoramos, oh Dios. No hay pecador más allá del alcance de tu amplia gracia. Padre, ¿cómo agradecer el perfecto amor que nos diste? Eres incomparable. Cristo, te amamos, te adoramos, 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 oh Dios. Nuestro anhelo y tesoro eres tú, Jesús. Nuestro anhelo y tesoro eres tú, Jesús. Nuestro anhelo y tesoro eres tú, Jesús. Eres incomparable. Cristo, te amamos, te adoramos, 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 oh Dios. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un gozo poder dirigirme a ustedes a través de este medio
debido a la situación del COVID-19 y la cuarentena que estamos pasando en nuestro país. Primero, saludar a cada uno de los hermanos, de las familias de nuestra iglesia, también a quienes nos siguen a través en el exterior, a través de este medio de comunicación. Saludar a nuestros hermanos que están en Colombia, su hermano David, Guisa y Cristian. También un saludo especial para nuestro pastor Héctor Romero, allá en Colombia, y a toda su congregación. También al pastor César de Souza, en el Brasil, quien sigue esta transmisión. En este día, en esta mañana, hermanos, quiero dar lectura a un salmo, capítulo 91, versos 1 y 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Debido a la situación, hermanos, que estamos pasando por esta pandemia, pues solo tenemos que poner nuestra esperanza en nuestro Señor y nuestra confianza en Él. En Él solo podemos confiar, a Él solo podemos acudir. Y bueno, con esta confianza, hermanos, que tenemos hacia nuestro Dios, acerquémonos hacia el trono de la gracia en oración. Les voy a pedir que inclinen sus rostros para poder orar a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú nos permites comunicarnos a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú así lo has decretado. Asimismo, Señor, te damos las gracias por la iglesia, palabra de gracia, por nuestros pastores, nuestros líderes, por cada una de nuestras familias. Gracias te damos, Señor, porque tu iglesia, a pesar de todo, sigue avanzando, Señor. Sigue caminando, Padre, hacia la perfección. Amado Señor, en esta mañana queremos darte gracias por cada uno de mis hermanos. Seas tú bendiciéndoles, Señor, protegiéndoles en cada momento. También, Padre, rogar por la vida espiritual de cada uno de ellos. Que tú les des fortaleza, Señor, que ellos sigan creciendo día a día en tu palabra. Así también, Padre amado, queremos rogarte por nuestro gobierno, queremos rogarte por nuestras autoridades, por nuestro presidente, los ministros, los médicos y todas las personas que están trabajando, Señor, en este momento en contra de esta pandemia. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Tú los has puesto ahí. Te rogamos que tú les des fortaleza, les des sabiduría, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Así también, Padre amado, queremos rogarte por nuestros hermanos que están por nuestros hermanos transportistas que están trabajando a pesar de todos estos problemas. Nos rogamos, Señor, por cada uno de ellos, por cada uno de tus hijos, Señor. Que tú los guardes, que tú los guíes, Señor, en todo momento, en todo lugar. Señor, que tú los protejas de esta pandemia. Gracias te damos, Padre, por cada familia, por cada uno de nuestros hermanos. Así también, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que tú permites, que podamos tener, Señor, de escuchar tu palabra, de cantarte, Señor, de alabarte, de glorificar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Te rogamos que tú bendigas a tu siervo, que tú le des palabras, Señor, que pongas tus palabras en sus labios, Señor, y él nos sigue enseñando. Rogamos también, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, haciéndonos entender y comprender, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en aquella cruz, dijo: Tetelestai, pagado está, consumado es. Este fue el grito de libertad del Señor. Aún podemos nosotros
recordar esas palabras en aquel Gólgota, cuando el Señor estaba cumpliendo su labor, nuestro Redentor sufriendo en esa cruz para darnos vida y libertad. Por eso, hermanos, vamos a cantarle y recordar esos momentos de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tetelestai. Pagado está, tetelestai. Resuenan sus palabras en la cruz. Su labor cumplió y ahora yo descanso en su gracia y amor. Pagado está, tetelestai. Jesús triunfando en lo que yo fallé. Se escucha un clamor de libertad. Su iglesia entera testificará y solo a Cristo cantará. Y solo a Cristo cantará. Y solo a Cristo cantará. Triunfó al resucitar, tetelestai.
Muy buenos días, hermanos, hermanas de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia y hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares a través de este medio. Doy gracias al Señor otra vez más por permitirme estar delante de ustedes, saludarles a cada uno de ustedes, hermanos, sabiendo que en el Señor estamos juntos. Esa iglesia también invisible en todos los lugares del mundo, donde este día, domingo, todos esperamos para adorar, honrar a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 14. Nos toca, hermanos, compartir la palabra del Señor, versículo 26 hasta el verso 31. Y vamos a dar lectura en esta mañana, hermanos, en este libro. Anterior domingo, el pastor Jeremías ha estado compartiendo capítulo 14, verso 12 hasta el verso 25. Hoy vamos a continuar del verso 26 hasta el verso 31 de Marcos, capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Marcos, capítulo 14, verso 26 al 31. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Verso 28. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oremos, hermanos, para que el Señor en esta mañana nos pueda enseñar, hablar, nos pueda, hermanos, exhortar, animar en el tiempo aún en que estemos pasando. Su palabra siempre, hermanos, para nosotros va a ser de enseñanza, su palabra va a ser de ánimo, de aliento para nuestras vidas, para nuestras almas. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este hermoso día que nos regalas. Otra vez más en nuestras manos está tu palabra. Gracias por este gran privilegio que nos das. Aún estando en nuestras casas, Señor, tenemos el deseo, el anhelo siempre, Señor, de escuchar tu palabra. Porque, Señor, cada día necesitamos de ti, aún más en estos días difíciles, en que todo el mundo, Señor, está viviendo susceptible a esta enfermedad. Pero nosotros, Señor, confiados en ti, Padre, seguimos, Señor, en pos de ti, buscando tu voluntad en nuestras vidas. Y hoy queremos hacer esto. Háblanos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que te manifiestes a nuestro corazón, a nuestra mente. Y, Señor, nuestra voluntad esté, Señor, sujeta a lo que vamos a entender hoy. En Cristo Jesús te lo pido todo esto, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Marcos nos está narrando la historia de la redención de todos sus hijos, de cómo nosotros vivimos como hijos de Dios en esta tierra. Algunas veces, hermanos, caemos en pecado. Algunas veces el Señor nos levanta. Y, hermanos, en estas situaciones muchas veces difíciles que vivimos, hermanos, aún pensando, hermanos, que estamos en un tiempo de prueba, pensando que estamos más cerca de ti, aún tenemos la tendencia de caer. Por eso, hermanos, Marcos nos está narrando aquí ahora, hermanos, la negación de Pedro. Esta caída fatal de Pedro, que ni él mismo lo pensó, aunque él estaba bien seguro de lo que él estaba haciendo y diciendo, pero al final cae. Pero de esa caída llega, hermanos, a la gloria. Muchos de nosotros vivimos como Segundas Reyes, dice, capítulo 17, verso 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hermanos, podemos estar haciendo muchas cosas correctas. Podemos, hermanos, vivir profesando amar al Dios verdadero. Podemos, hermanos, vivir cuidando la sana doctrina, las enseñanzas, una buena teología.
Sin embargo, en nosotros podemos seguir descubriendo cada día, hermanos, pecado, arrogancia, orgullo. Podemos seguir descubriendo en nosotros, hermanos, un apartarse de la palabra de Dios. Podemos seguir descubriendo en nosotros ese pecado. ¿Y cómo lo descubrimos en nosotros como cristianos? No estoy hablando de incrédulos, sino de cristianos. Nosotros a veces confiamos en nuestra propia madurez espiritual. Confiamos en nuestra propia experiencia. Confiamos en el conocimiento de la palabra, creyendo que jamás podemos caer porque conocemos la palabra, está en nuestra mente la palabra, estamos preparados y creemos que somos esa persona en la cual nos tienen que todos obedecer porque nosotros tenemos la experiencia, tenemos la madurez. Somos muy antiguos en el camino del Señor. Aún más, tal vez hemos fundado una iglesia, hemos hecho cosas para el Señor y por eso las personas deben obedecernos. Y nos creemos que somos inmunes a caer. Así como Marcos nos está relatando la caída de Pedro. Vemos en estos versos del verso 26 al 31, esta caída fatal para llegar a la gloria. ¿Cómo es la escena, hermanos, de una caída? Nadie se salva de esto, aún como hijos de Dios. Todos estamos en esas puertas de caer. Así que, hermanos, el Señor nos quiere hablar cómo uno cae, pero cómo uno llega a levantarse. ¿Y cómo es esa levantada? ¿Cómo es esa gloria de Dios, de Cristo en nuestras vidas? Primeramente vamos a ver la escena en la que el Señor nos va a mostrar cómo es que estos discípulos han caído. Verso 26, vayamos allá, dice la palabra del Señor. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Anterior domingo hemos escuchado, hermanos, el Señor había terminado con la cena. Esta observancia de la cena de Pascua, hermanos, vemos desde el aposento alto. Ahora vamos a ver esta escena, hermanos, desde que el aposento alto deja el Señor y va hacia el Getsemaní, o sea, al monte de los Olivos, a los pies de ese monte. Y antecitos de salir, dice el verso 26, cuando hubieron cantado el himno. O sea, antes de salir hacia el Getsemaní, el Señor dice, cantó con sus discípulos. ¿Qué es lo que cantó? Hermanos, según la historia y la palabra del Señor, nos muestra que el Señor Jesús había cantado, según el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el pueblo lo celebraba, hermanos, esa salida, esa libertad del pueblo opresor, en este caso de Egipto, hermanos, hacia el desierto. Ellos cantaban y expresaban con cánticos y alabanzas a voz en cuello, hermanos, con gozo y gratitud por lo que Él había hecho en ese pueblo. Liberarles, sacarles, redimirles. Entonces hacían esta fiesta. Y en esta fiesta ellos cantaban el Salmo 113 al 114. Cuando empezaba la fiesta y al término de la comida pascual, ellos cantaban el Salmo 115 al Salmo 118. Al final de esta fiesta. Ahora el apóstol Juan nos dice que fue después de que Jesús dio estas palabras de aliento a sus discípulos, Juan 14, y anunció después su muerte. Y Él les animó, levantaos, vámonos. Y empezaron a caminar hacia el monte de los Olivos. Hermanos, los cristianos hoy en día cantan alabanzas. La fe cristiana, hermanos, es una fe que canta. La fe cristiana, hermanos, es una fe que canta con esa llenura del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu se manifiesta, como Pablo dice, hermanos, cantando con salmos e himnos espirituales. Esa es la forma de expresar
con emoción por lo que el Señor ha hecho en la cruz por nuestros pecados. Jesús está aquí dirigiendo la alabanza. Qué interesante e importante esto, hermanos. Ustedes imaginan en nuestra iglesia el Señor dirigiendo la alabanza, dirigiendo el canto, y los cristianos cantando, entonando los himnos con toda emoción y con todo gozo y con todos los instrumentos que fuera necesario. El Señor lo está haciendo esto. Ese cántico es alabanza al Padre. A pesar de lo que iba a suceder, el Señor está alabando. Hermanos, en estos tiempos, nosotros, aunque aún incrédulos, también cantan. Pero el verdadero cristiano va a cantar con ese gozo y una alegría, a pesar de que vienen tiempos muy difíciles, porque el Señor sabía lo que iba a venir. Y despuesito que el Señor cantó estos himnos, dice el verso 27, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Algo contradictorio pareciera, algo que está golpeando, algo que está mostrando dos cosas. Primeramente, Él está cantando y alabando. Él está emocionado, hermanos, al alabarle, al expresar con estos salmos, hermanos, al Padre. Pero ahora de repente, en el camino hacia el Monte de los Olivos, ellos iban a escandalizar por lo que el Señor estaba diciendo. Y es más, en el contexto vemos de este mismo capítulo, en la cena del Señor, el Señor estaba apuntando a alguien diciendo que le iba a traicionar. Y este era Judas Iscariote. Y ahí los discípulos ya estaban turbados, diciendo: ¿quién va a traicionar? ¿Quién va a ser ese que va a traicionar? Ahora encima, dice el Señor, se van a escandalizar. En otras palabras, el Señor estaba diciéndoles: ustedes esta noche se van a apartar de mí, se van a ir, se van a caer, van a ser desertores, van a desertar a mi llamado. Van a ir corriendo, se van a escapar esta noche. Hermanos, ahora esto fue profetizado hace 500 años atrás. ¿Quién lo profetizó? Zacarías. Zacarías capítulo 13, vamos allá, verso 7. Encontramos aquí lo que el Señor había dicho, hermanos, en Marcos, verso 27. Primero leamos el verso 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, todos se van a escapar, ustedes van a desertar, ustedes van a huir, ustedes ahora van a caer. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Escrito está, profetizado está, hace 500 años atrás. ¿Dónde? En Zacarías capítulo 13, verso 7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. El profeta hebreo había declarado hace muchos años atrás que Dios iba a herir al pastor. Y el rebaño iba a dispersarse, el rebaño iba a huir, el rebaño iba a desertar. Y el Señor iba a ser herido. La pregunta es: si Dios promete a su pueblo perdón y purificación a través de la muerte del pastor, la pregunta es: ¿quién es el pastor? ¿Y quién va a herir al pastor? Porque el Señor eso está diciendo: escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Quién va a herir al pastor y quién es el pastor? Zacarías capítulo 12,
vamos a ir en su contexto, versículo 10, Dios está hablando y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta escena, hermanos, es muy importante. Este contexto es muy importante para que nosotros entendamos cómo es que el pastor es herido, quién es el pastor y quién hiere al pastor. Dios está hablando aquí. Pónganse bien eso en su mente. Dios está hablando y está diciendo: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores, todos los que viven en Jerusalén. ¿Qué va a derramar? Espíritu de gracia y oración. O sea, es decir que por la gracia del Señor, el Espíritu de Dios va a obrar en muchos que se van a arrepentir. Va a haber muchos que se van a arrepentir y van a llorar como se llora por el unigénito, afligiéndose por el que, como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, solo esto pueden contar aquellos que han perdido el primer hijo en la familia. Cómo se llora, cómo se aflige. Y eso es lo que pasó, hermanos, en Egipto. Murieron los primogénitos. Pero dice, va a haber ese lloro, esa aflicción, ese arrepentimiento por el pecado que el Espíritu Santo va a derramar, dice, en aquellos que son sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén. Ahora, ¿cómo es que ese arrepentimiento va a producirse? ¿Cómo es que ese arrepentimiento de pecado se produce en nosotros? Aquí no es que como hoy en día estamos escuchando, hermanos, tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de los males que hemos hecho, dice la gente, por esta pandemia que estamos pasando. Y tenemos que volvernos en personas buenas. Hay que ayudar aquí, al otro y allá. Pero ¿cómo produce ese arrepentimiento? Y cuando yo sé que va a pasar estas cosas, y todos aquellos que han estado clamando y han estado pidiendo a Dios, diciendo yo me arrepiento, van a seguir lo mismo. Van a continuar haciendo lo mismo, como dice Segundas Reyes. Van a honrar a sus dioses, van a hacer sus costumbres. Ellos van a confiar en sus propios esfuerzos, van a confiar en su propia arrogancia, en su autosuficiencia. Pero solo el Espíritu de Dios puede en nosotros obrar arrepentimiento. ¿Cuándo? Dice en el verso 10 del capítulo 12, en la última parte: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En otras palabras, el Espíritu de Dios va a poner en nosotros ese arrepentimiento cuando nosotros hemos mirado, hermanos, al traspasado. Ahora la pregunta viene: ¿a quién hemos traspasado? ¿A Dios? Dios no puede ser herido. No puede, mucho menos por nosotros. Nosotros no lo podemos herir. Él es un Dios todopoderoso, omnisciente, a menos que ese Dios se vuelva en carne. Juan capítulo 19, verso 37. Dice Juan, también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces el Espíritu de Dios en nosotros va a producir arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo es ese hombre hecho carne que vino de allá de la gloria. Es ese Dios y ese hombre 100% hecho carne en el cual, hermanos, nosotros lo traspasamos.
Ahora, no somos nosotros. Zacarías capítulo 13, bajo ese contexto, vayamos, hermanos, al verso 30, al verso 1. Capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos, dice, va a haber un manantial abierto para la casa de David. Purificación de pecado y de la inmundicia. Hermanos, ¿qué es lo que se abrió del Señor? Juan nos está diciendo, hermanos, que cuando lo punzaron en el costado, del costado del Señor salió sangre y agua. Y eso es lo que Zacarías estaba profetizando. Ese manantial, donde ahora va a producir en nosotros purificación y separamiento de la inmundicia. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros cuando nosotros hemos visto, hemos mirado a aquella persona que lo han traspasado. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros arrepentimiento de pecado, mi amigo, mi amiga. No porque tú quieras salvarte de una enfermedad, de una peste. No porque tú quieres ahora arrepentirte para salvar de esta situación. No, en ti va a producir arrepentimiento siempre y cuando mires a aquel que ha sido traspasado en la cruz y de su costado salió agua y sangre. Manantial abierto para esa casa. Ese es el verdadero arrepentimiento. En ese contexto, ahora el capítulo 13 de Zacarías, verso 7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quién lo traspasó? ¿Quién es el pastor? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo hirió, hermanos? Lo hirió su propio Padre. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Su Padre lo hirió con esa espada de la justicia de Dios. Nuestro Señor dio su vida por ti, por mí, por sus ovejas. Y Él tiene que recibir ahora el castigo que nosotros merecemos, como dice Isaías 53. Él fue, hermanos, entregado a la cruz, herido por nuestros pecados. Y la espada de justicia llegó sobre nuestro Señor Jesucristo y sus ovejas fueron dispersados. No fueron los fariseos, no fueron los soldados romanos, ellos solo fueron instrumentos para que el plan del Padre llegue a su Hijo. Y nosotros miremos ese plan, miremos al traspasado. Dios es el protagonista, hermanos, de nuestra salvación, no somos nosotros. Dios es el protagonista de tenernos en sus manos y salvarnos y poner solución por nuestro pecado. El Padre lo hizo eso. ¿Sabías eso? Aquí no es porque estás pasando una situación diferente en la vida, ahora arrepentite y sé una buena persona. No, sino has mirado a aquel que ha sido traspasado. El Espíritu Santo no va a obrar en ti, no habrá esa obra en ti de arrepentimiento genuino y verdadero. Y cuando pase todas estas cosas, igual te olvidarás del Señor. Mi amigo, mi amiga, en este momento es mirar a ese Cristo. Yo sé que le estás temiendo a la muerte si te llega esta enfermedad, pero si has mirado al que lo traspasaron y aquel que lo traspasó con su espada de justicia por tu pecado y mi pecado, entonces no lo vas a abandonar. Pero aquí vemos otra vez, volviendo a nuestro capítulo 14 de Marcos. Entonces Jesús dice el verso 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor estaba solo cumpliendo lo que la profecía decía. Él, en otras palabras, estaba diciendo, yo voy a morir.
Voy a ser crucificado y la espada de la justicia del Padre vendrá sobre mí. Pero hermanos, ahora aquí encontramos en esta situación un consuelo. Verso 28. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que hayas resucitado. A los discípulos estaban escandalizados, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo nuestro maestro, nuestro rey va a morir? No puede ser. No se preocupen, yo voy a resucitar, iré delante de vosotros a Galilea. En otras palabras, ustedes van a caer, van a irse, ustedes van a desertar, ustedes me van a dar la espalda, pero también yo, dice el Señor, les voy a restaurar. Ustedes me van a abandonar, pero yo no abandono mis ovejas porque soy el buen pastor, el pastor de pastores. Y ahí es donde el Señor, hermanos, en Galilea es cuando ustedes, si se acuerdan, los llamó a cada uno de sus discípulos, Juan, Pedro, Simón, a todos los llamó. Y ahora el Señor mismo está diciendo, en el mismo lugar donde yo les he llamado, ahí también ahora les voy a restaurar, los voy a volver a reunir. Y ahí también, hermanos, Mateo 28 les dio la gran comisión. Ahora vayan y prediquen el evangelio hasta el último rincón de esta tierra y yo voy a estar siempre con ustedes. Los cristianos, hermanos, podemos tener caídas. Y caídas tremendas en esta vida que estamos caminando, en esta historia de la redención de nuestro Señor Jesucristo a todos sus hijos. Pero el verdadero cristiano nunca se va a quedar caído. Siempre va a ser levantado por su pastor. Porque al final, hermanos, nuestra salvación no depende de nosotros, depende de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo dijo, ustedes van a desertar, ustedes se van a ir. Y aún yo voy a ser herido, pero esa justicia del Padre que va a ser derramada en mí, castigado yo por sus pecados, aún así yo voy a pagar y los voy a reunir. Porque ustedes son mis hijos y el Padre me los entregó a mí y a ninguno yo lo voy a perder, dijo Juan. Pregunto en esta mañana, en esta situación de la vida del Señor, Él sabía, hermanos, que sus discípulos le iban a abandonar. ¿Qué harías tú si supieras que tu esposa o tu esposo se va a ir, te va a abandonar? ¿Cómo vivirías? Solamente nosotros podemos saber cuando se da. A veces entre esposos nosotros tenemos ciertos altercados. Sí, te voy a dejar, me voy a ir. Y a veces vemos el divorcio en nuestras narices. Pero no sabemos cuándo se va a ir. Pero si supiéramos, ¿qué haríamos? Nos trataríamos de portar bien y haremos todo lo posible para que no se vaya. El Señor, ¿desde cuándo sabía que sus discípulos le iban a abandonar, se iban a escandalizar, iban a desertar? Desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía. Y asimismo, Él los escogió para llevar su santo evangelio. Eso nos enseña, hermanos, que el amor de nuestro Señor Jesucristo es eterno e incondicional, a pesar de que somos pecadores, caemos muchas veces. Él nos sigue amando porque Él nos conoce. Él sabe todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que vamos a hacer. Y si somos verdaderos creyentes, a pesar de todo, Él nos ama, hermanos, como nunca, jamás, nadie nos ha amado. Ese amor no lo vamos a poder entender en esta tierra. Pero sencillamente creamos por fe y por estas actitudes que el Señor ha tenido con sus discípulos. Frente a estas palabras, ¿cuáles han sido ahora las reacciones de los discípulos? Si Él te dice que vas a escapar, vas a desertar, cuidado, ¿cómo reaccionas? Verso 29.
Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Cómo reaccionas, mi hermano, cuando sabes que una persona, sabiendo que va a pasar, aún lo sigue haciendo? ¿Cómo reaccionas a eso? Tal vez esta persona que sabe que va a pasar debería reaccionar diciendo, sí, es verdad lo que va a pasar, mejor te obedeceré. Se humilla. Sin embargo, aquí vemos a estos discípulos, en vez de humillarse, ellos se han enorgullecido. Pedro le dijo, yo no voy a hacer eso. Aquí encontramos, hermanos, una doble caída, una doble arrogancia de Pedro. Pedro está diciendo, entonces Pedro dijo, aunque todos, ¿quiénes estaban a su lado? ¿Por qué estaba diciendo todos? Estaba diciendo junto a sus compañeros, a sus discípulos. En primer lugar, Pedro se está colocando encima de los apóstoles, encima de ellos. Aunque él dijo, hermanos, en otras palabras, no sé cómo será ellos, pero yo no. Tal vez ellos te negarán, Señor, pero yo no. Esa era la arrogancia de Pedro. Hermanos, la arrogancia viene así cuando uno se pone encima de, cree que sabe, cree que tiene todo el conocimiento de la palabra, cree que él tiene toda la experiencia, toda la madurez, él tiene todo el tiempo dedicado de su vida y cree que está en lo perfecto y cree que nunca va a caer. Y cuando es así, pues todos le creen, todos escuchan y todos dicen, bueno, él es la última palabra y todos le obedecen y se olvidan del Señor. Pedro se puso en esa posición. Número 2. Él se estaba colocando aún más, hermanos, por encima de las palabras del Señor Jesús. Por eso en el verso 30 le dice, de cierto te digo que tú, Pedro, tú te estás colocando encima de mis palabras. Porque él sabía lo que Satanás quería. Lucas capítulo 22, verso 31. Para adelante, hermanos. Él sabiendo esto, y el Señor se lo había dicho a sus discípulos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Lucas 22, 31. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, esta noche va a suceder esto. Esta noche va a suceder esto, Pedro. De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Oye, Señor, no, eso no va a suceder. Hermanos, Pedro, sabiendo que Satanás había pedido permiso al Padre para zarandear a ellos, él estaba diciendo, no, Señor, a mí ni Satanás me va a hacer caer, ni Satanás va a poder hacerme declinar en mi decisión de seguirte aún hasta la muerte. Entonces el Señor le contesta y le dice, Pedro, en verdad, con una palabra solemne, que esto va a ser verdad, claro, y así se va a realizar. El Señor le dice, me negarás. Esta noche antes que cante el gallo me vas a negar, enfático. El gallo cantó 2 veces y Pedro lo negó. Pedro, me vas a tú negar esta noche. En otras palabras estaba diciendo, horriblemente me vas a negar, totalmente. Y lo que vas a hacer contra mí va a ser, Pedro, bien feo. No, Señor, yo no te voy a negar. No.
Jesús, hermanos, nunca ha sido tomado por sorpresa. Y el Señor les está dando este tiempo y les está diciendo, en esta noche hay tiempo. Pedro, estás mirando mal, arrepiéntete. Esta noche todos se van a apartar, van a huir. Y tú, Pedro, de la forma más fea, me vas a negar. Pero hermanos, Pedro, dice el verso 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Con mayor insistencia. Él, en otras palabras, hermanos, incesantemente no dejaba de hablar, con más vehemencia, con más fuerza, repetía, y con una actitud de arrogancia, decían, yo no. Es como cuando, hermanos, hay personas que hablan, hasta que creen que ellos tienen la razón y vencen hablando, y nunca se callan. Esa es una persona arrogante. Sabiendo que iba a caer, sabiendo que su maestro estaba diciendo esto va a pasar, pero Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. En otras palabras, Pedro decía, así como estoy diciendo, así va a ser, Señor. Como yo digo que voy a estar contigo aún hasta la muerte, así debe de ser. Lo que yo digo es ley. Hermanos, esta es una actitud arrogante. Esta es una actitud de un cristiano que cree lo que él dice se hará. ¿Por qué? Porque bueno, confía otra vez en su madurez, confía en su antigüedad, confía en su conocimiento bíblico, confía en su autosuficiencia, se cree autosuficiente. Y ahí vemos un Pedro diciendo, jamás te negaré. Ahora verdaderamente Pedro se sentía así. Pedro, hermanos, con todo su corazón y fuerza de voluntad, él determinaba permanecer al lado del Señor, como muchos de nosotros hemos determinado y hemos prometido. Pero sin embargo, hermanos, Pedro cayó. Los cristianos, los creyentes, hermanos, como pecadores, nunca vamos a hacer siempre lo correcto, como nosotros quisiéramos. Porque somos frágiles. Eso dice Romanos 7. No lo vamos a poder hacer. Simplemente cuando caemos nos damos cuenta de que somos incapaces. Si es que el Señor no nos mantiene y nos preserva por su gracia y su justicia a los pies de Él. Hermanos, esto nos enseña que en medio de tanta tentación, aún hoy en día vemos tanta tentación de descansar en nuestra propia autosuficiencia. Bueno, si yo me cuido, si yo hago esto, hago el otro, sé que esto no va a pasar, sé que esto es así y asá. Creemos, hermanos, que nunca vamos a caer, pero hermanos, esto nos enseña que nosotros, que a pesar de que hay tentación y podemos caer, hermanos, tenemos que descansar en la gracia preservadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese amor que profesamos al Señor, ese servicio que profesamos al Señor va a ser útil cuando nosotros estamos descansando en la gracia que nos preserva. Al decir Pedro, yo no voy a dejarte, yo voy a estar contigo. Si es necesario, voy a ir contigo a la muerte. Hermanos, Pedro estaba siendo sincero o estaba siendo hipócrita, como Judas. El amor de Pedro hacia el Señor Jesús, hermanos, era muy sincera. Él anhelaba y deseaba esto.
Él estaba haciendo promesas creyendo que iba a cumplir. ¿Cuál es entonces el problema? El problema, hermanos, es que él se estaba amparando, se estaba cobijando en su sinceridad. Y él, hermanos, estaba midiendo esa sinceridad de la misma forma que su fortaleza. En otras palabras, estaba diciendo: yo así de sincero soy, así también de fuerte soy. Él estaba cayendo en esta trampa. No importa cuánto desees vivir o hacer para el Señor, hermanos. Cuánto desees amar y servir de todo tu corazón, todos somos débiles para ser fieles a Cristo. Por eso 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Jamás debemos estar seguros, simplemente porque estás seguro de que nunca vas a caer. Debemos, hermanos, confiar en el Señor y no en nuestro propio corazón. El Señor quiere eso, hermanos. ¿Cómo sabemos, hermanos, que somos arrogantes? Marcos ha estado siempre repitiendo durante todos estos capítulos. Marcos, hermanos, por ejemplo, él nunca ha querido saciar nuestra curiosidad acerca del futuro, de cómo será la venida del Señor. Nosotros hoy en día queremos saciar ese día del futuro, cómo será la venida del Señor. Y todos dicen: bueno, ahora estamos pasando esta pandemia, es la segunda venida del Señor y el Señor va a venir, y estamos queriendo, hermanos, satisfacer esa curiosidad. No, Marcos nunca ha querido eso. Lo que Marcos, hermanos, nos ha enfatizado y ha escrito y ha dicho lo que el Señor mismo dijo: velad y orad. Siempre dijo eso Marcos. Y el Señor lo dijo: velad y orad. Hermanos, cuando no estamos suplicando al Señor que nos aparte del mal, que nos libre del mal, entonces vamos a caer. Ese debe ser la plegaria de cada día de nosotros. Sin embargo, hermanos, camino al Getsemaní, cuando ya estaban ellos en el Getsemaní, ¿qué hicieron los discípulos? Se pusieron a dormir y a descansar. El Señor, hermanos, nos dio su palabra. Su palabra es quien va a limpiar el camino y nos va a fortalecer. La eficacia del amor del Señor, hermanos, nos va a sostener a todos aquellos verdaderos creyentes. Pedro lo había maldecido al Señor. Pedro había dicho: yo no soy su seguidor, no conozco a este hombre. Y lo negó. Pero, hermano, cada vez que nosotros somos identificados como evangélicos y si niegas al Señor, cuidado. El Señor lo miró, hermanos, a Pedro como el traidor. Así que no solo es él el gran traidor, también somos nosotros aquellos que creemos que no vamos a caer. Sin embargo, hermanos, ahí estamos, a la puerta de caer. Pero Cristo, hermanos, utilizó ¿a quién? Al gallo. De cierto te digo, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El Señor, hermanos, utilizó al gallo para que Pedro recuerde sus palabras. Mientras el Señor estaba, hermanos, en el patio del sumo sacerdote, atado, flagelado, lo estaban golpeando, lo estaban maltratando esos soldados romanos, Jesús, hermanos, estaba pensando en Pedro.
Y en ese momento lo miró, hermanos, y Jesús jamás olvidó a ese discípulo indigno, a ese discípulo traidor. Mas al contrario, hermanos, el Señor sabía en su corazón y en su mente qué había de Pedro. Y en medio de golpes, en medio de esa turba, en medio de esas burlas, en medio donde lo estaban escupiendo, hermanos, al Señor, Cristo había mirado a Pedro. Cada vez que nosotros negamos al Señor, aún caemos, recuerda esto. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros arrepentimiento siempre y cuando miremos al traspasado. Y el traspasado nos mira a nosotros y Él sabe lo que, hermanos, hay en nuestro corazón. Y si estás mirando en este momento al traspasado y el Espíritu Santo en ti, mi amigo, mi amiga, está obrando para arrepentimiento de tu corazón, de tus pecados, arrepiéntete. Mira a ese traspasado. El verdadero cristiano siempre va a pedir perdón al Señor. Y el Señor siempre nos va a perdonar, pero ese perdón de pecado para el verdadero cristiano, hermanos, no es para seguir pecando, sino para levantarse y seguir corrigiendo sus errores y seguir cosiendo la carrera, confesando todos los días su pecado. Pedro lo negó, y de la peor forma, hermanos. Horrible, feo, pero se arrepintió. Mientras que Judas lo traicionó y terminó ahorcado, remordiéndose en su corazón. Ambos lo negaron, pero uno solo se arrepintió. Mi amigo, mi amiga, ¿en cuál de los lados tú estás? ¿Cuántas veces lo has negado al Señor? ¿Cuántas veces nos han confundido a nosotros como evangelistas? Muchos nos ven como si nosotros tuviéramos el virus del evangelio y se hacen la burla de nosotros. Y para que no se hagan la burla de nosotros, nosotros nos callamos. Ahí estás como Pedro. Pero el Señor nos está mirando y nosotros debemos mirar a ese traspasado. Entonces el Espíritu Santo obrará arrepentimiento y arrepiéntete en estos momentos de tu pecado. Mira esa obra que Cristo ha hecho. En esos momentos más difíciles del Señor, aún sabiendo que sus discípulos iban a huir, Pedro lo estaba negando frente a frente en sus propios ojos. Y el Señor, siendo maltratado, flagelado, el Señor solamente pensaba en su discípulo indigno, y ese discípulo iba a ser restaurado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, caemos así? Somos indignos de ser llamados sus hijos, y aún más de que Él nos lleve y nos restaure. Pero ese amor infinito, eterno y preservador, hermanos, es ese amor en la que siempre el Señor nos va a tener en sus manos, porque, hermanos, de Él depende nuestra salvación, no de nosotros. Yo te invito a que mires a ese traspasado en la cruz por tu pecado y mi pecado, y arrepiéntete. Y si es el motivo como para animarnos, y como el Señor los animó después de esta alabanza, vámonos, nos dijo el Señor. Y si es el motivo ahora, hermanos, de alabarle, de expresar con gozo, con todo nuestro sentimiento al Señor, porque hemos visto, hemos mirado al traspasado. Y es por eso, hermanos, que anhelamos reunirnos. Anhelamos estar juntos como ovejas. Este tiempo pasará, pero oremos al Señor, que el Señor nos libre de todo mal, de toda tentación, y que nos mantenga siempre en ese amor que solo Él nos puede preservar como hijos fieles delante de Él. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras caídas, tú nos conoces, tú nos miras, tú sabes lo que está pasando en nuestras vidas. Aunque somos indignos de ser llamados tus hijos, tú estás pensando en nosotros siempre. Tú estás intercediendo ante el Padre por nosotros. Tú nos has dado las puertas abiertas para entrar en ese lugar santo donde no merecemos. Te damos gracias, Señor, porque aún hijos tuyos cayendo en las tentaciones, tú nos amas. Pero te pedimos, Señor, que nos libres del mal. Nos libres, Señor, de creer en nuestra autosuficiencia. Nos libres, Señor, de idolatrar nuestro propio conocimiento, nuestra propia forma de ser delante de ti, confiando en nuestra madurez, confiando en nuestro conocimiento, confiando en nuestra antigüedad como cristianos, sabiendo, Señor, que podemos caer cualquier momento. Líbranos de esos ídolos que todavía hay aún en nosotros. Creemos en nosotros que podemos ser sinceros y fuertes. Aún, Señor, desafiamos a Satanás. Perdónanos, te lo pedimos. Te damos gracias en esta mañana, porque otra vez más nos has hecho ver, nos has llevado nuestra mirada a esa obra en la cruz, cuando fuiste traspasado. Y de tu costado cayó sangre y agua, que ahora brota sobre la casa de David y todos los que moran en Jerusalén. Gracias por esa gran obra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y vivir y seguir humildemente en tu camino. Bendice a aquellos que no te conocen y miren hoy lo que has hecho tú allá en la cruz del Calvario y sean aceptados hijos tuyos y en verdad se arrepientan. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor en esta mañana por este tiempo. Es un gozo, una alegría otra vez más poder expresarme hacia ustedes. Ese deseo, ese anhelo de que un día, hermanos, nos volvamos a reunir en nuestra iglesia, en el templo, juntos. Pero mientras no sea así, la palabra del Señor es más que suficiente. Poderla abrir, poderla explicar y poderla aplicar ahora en nuestras vidas. Hermanos, seguiremos orando por estos tiempos. Hay muchos hermanos que también están en aflicciones. No todos se salvan de esto, hermanos. Hay en los campos hermanos que están, hermanos enfermos. Yo les pido sus oraciones. Oremos por estos hermanos allá. Tal vez en las ciudades tenemos hospitales médicos, pero en el campo no lo hay. Oremos, hermanos. Oremos por todos aquellos que conocemos, personas que tal vez, hermanos, están sin alimento. Lo vemos cada día en las noticias. Pediremos a nuestro Señor. Pero mientras estemos en esta situación, hermanos, cada mañana yo sé que están con sus hijos, con la familia, orando, leyendo la palabra. Es lo que me goza y lo que me alegra, hermanos, en sus familias. Voy compartiendo con muchos de ustedes. Y doy gracias al Señor por este tiempo en el cual esta vez estamos fortaleciendo las familias. Yo sé que la iglesia va a seguir creciendo en unidad, va a seguir creciendo en ese mismo conocimiento, en esa hermandad y en esa comunidad, así como Cristo quiere, hermanos. Les saludo otra vez más, bendiciones y que el Señor los bendiga.